Pero vale la pena leer a Santiago Castro Gómez, pensador colombiano, quien habla de la ibris del punto cero, aquel lugar de certeza, de conocimiento de donde nosotros partimos. Aquello que decía Augusto Conte cuando decía fondo común de verdades, aquello que ya no se discute y lo que asumimos como cierto que son las únicas certezas. Habitamos el mundo con los 3 principios de la filosofía como si fuesen totalmente ciertos, son totalmente engañosos y de mentira. El primer principio, el principio de identidad. A es igual a A, totalmente engañoso. Nada es igual a sí mismo. Todo es diferente. Lo único que tenemos de igual es la diferencia. El segundo principio, el principio de no contradicción. A no puede ser no A no es B, pero también totalmente engañoso. Un alumno no puede ser docente, un docente no puede ser alumno. Y que seguimos creyendo que un funcionario no puede ser empresario y un empresario no puede ser funcionario. De la misma construcción de de establecer lo estático, perdemos la dimensión del tiempo. Y el tercero, que es el peor, que es el que nosotros más resignamos, que tiene que ver con el principio del tercero excluido, que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Si nos convencen de eso, nosotros lo único que vemos es abundancia de realidad. Por eso los pensadores americanos traen algo diferente, porque para ahí, en una oración, Rodolfo Kusch lo dice de una manera muy simple. La montaña es montaña o no es montaña para nosotros, pero para muchos pueblos la montaña es una relación, es un vínculo, es un apu. Mientras nosotros sigamos perdiendo la imaginación, la abundancia de la realidad sigue dando el mismo resultado, la mercantilización de la vida. Por eso, el aporte de pensadores americanos, Revelato en Uruguay, Milton Santo en Brasil, Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, José Santo en Chile, Rita Segato en Argentina, como tantos otros, son tan poco trabajados. ¿Qué tienen de distinto? Algo muy elemental. Tiene que ver con una construcción lógica. Nuestra forma de pensar es netamente monádica. Nosotros definimos las cosas. Es un ente que se define a sí mismo como ente. Y quizá uno de los grandes dilemas de esta época es cómo no parecernos a las industrias informativas y a las industrias de entretenimiento, mucho más que cómo parecernos. Me da la impresión que en un gobierno de influencers, de coaching, de youtubers, de instagramers, la pregunta sería no tanto cómo parecerse, sino cómo dejar de parecerse. Esto proviene de una pregunta que me viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Me persigue de verdad, me parece que es la única pregunta que tengo para compartir con ustedes y es una pregunta sin fondo, es una pregunta infinita que tiene que ver con la relación o las relaciones entre época y educación, que es una pregunta muy sustantiva, son 2 palabras muy fuertes, son 2 palabras al mismo tiempo saturadas de sentido y vaciadas de sentido, pero de algún modo la pregunta tendría que ver con que si la educación es simplemente un ladero, una especie de Sancho Panza de la época, que acompaña servilmente a lo que la época va declamando, a lo que la época reclama o a lo que la época transforma en virtuoso como atributos para su tiempo. También podríamos pensar que esta pregunta indicaría la dirección contraria. Entre época y educación hay relaciones de conflicto, hay relaciones de mucha tensión y una de las funciones más cabales que tiene la educación es contradecir los atributos que cada época decide como virtuosos para sí mismos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que al menos no tenemos solo la opción de la servidumbre, de que la educación acompañe las épocas, como si no tuviera nada para decir, sino que fuera como una especie de mano operaria de la época, una mano instrumental de la época, sino que además podríamos considerar, sobre todo, que educar significa estar incómodo con la época, incómodo, estar en una relación, yo diría, no de actualidad o de novedad, sino de contemporaneidad, en una especie de claroscuro con respecto a lo que las épocas narran sobre sí mismas. Y la idea de la canción que escuché toda mi vida tiene que ver también
con la marca que se establece el argentino, la argentina respecto de la piel marrón, ¿no? Es algo que está como muy marcado, ya sea en grupos de amigues, ya sea en un trabajo, ya sea donde circules, la palabra afectuosa negri o la palabra insultante negro y todas las posibilidades alrededor de eso están como muy señalizadas, ¿no? Entonces pareciera ser que la única posibilidad que tenemos los marrones en Argentina es ser señalados, vistos solamente desde ese lugar, ¿no? Me parecía también interesante pensar cómo ese cántico se va internalizando. Yo soy docente también, y esto de ser un negro, marrón, identidad facial, un fenotipo indígena, también te va marcando dentro de la sociedad argentina el circuito que uno va armando, que uno puede ir armando, también se van cristalizando zonas de acción, ¿no? Es decir, las propagandas de Cáritas, es decir, los actores que actúan siendo delincuentes, siendo presos, estamos en las marchas, estamos en un montón de lugares de conflicto, pero nunca estamos produciendo saber, nunca estamos produciendo placer, nunca estamos disfrutando alegremente el placer de estar vivos, ¿no? Entonces, pensaba que esa también es como la cantinela que venimos internalizando los marrones desde siempre en este país, pensando que por nuestro color de piel tenemos una ubicación determinada dentro de los roles de la sociedad argentina, ¿no? Entonces nos gusta definir al docente como un trabajador de la transmisión de la cultura. ¿Sí? Pensar un sujeto, un trabajador, definirnos como trabajadores, pensar una acción, la transmisión, y pensar un objeto, la cultura, pero lo que nos proponemos, lo que queremos hacer, lo que quiero comentar con ustedes aquí, es que no pensarlo como un Twitter, no una definición y vamos a otra, sino tratar de ver cómo es, si quieren en clave filosófica más rizomática, cuando decimos trabajo, qué es todo lo que estamos diciendo, qué es todo lo que no estamos diciendo, con quién estamos discutiendo, con quién no, o sea, armar la categoría, ampliar la categoría enormemente, no resumirla a, insisto, un Twitter a 140 caracteres, sino ampliarla, discutirla, mirarla. Lo mismo con la operación de transmisión y lo mismo con la categoría de cultura. ¿Sí? No mirarlas como definiciones cerradas, ¿no? Sino ampliarlas, discutirlas, verlas, cómo se vincula estas tres cuestiones, cómo se vincula trabajar, transmitir y cultura. ¿Sí? Entonces, quiero entrar por este lado, ¿no? Vamos a dar de ver, bueno, cómo pensamos esta idea. Cuando pensamos de trabajo docente, ¿no? Esta idea, bueno, el docente como un trabajador, el trabajo como la idea de la formación de la cuestión humana, y hay un debate, esto que recuperaba de Roll, que es, uno puede ver que avanzaron por distintos lados, la idea de una cierta limitación, y acá voy a debatir con algunos, y para eso venimos, a cómo aportó, qué pasó cuando dejamos de pensar la especificidad del trabajo docente y lo vemos como un trabajo más. ¿Sí? Esta idea de, bueno, efectivamente, hay algo, parto de la hipótesis de que hay algo específico en el trabajo docente, es un trabajo, no puedo pensarlo fuera del resto del mundo del trabajo, pero hay algo específico. ¿Y qué es lo que a mí se me colaba cuando uno viene a discutir estos temas con digamos, la categoría vocación? La categoría vocación a mí me molesta, a todos nos molesta, no nos gusta, sabemos por qué está mal, uno no nace para tal, queremos recuperar la idea de que docente no se hace, docente se hace. Entonces, ¿quién está haciendo algo importante y quién está haciendo algo despreciable? Es que hacer filosofía es, como se señala a menudo, aparentar una importancia en una actividad que no lleva a nada, o es lo que sucede con el hombre de negocios. Fíjense que Apolodoro se lo dice claramente, ¿sí? Insisto con esta cuestión de la autoconciencia, Platón es el momento, ¿no? Sócrates / Platón es el momento de autoconciencia de la actividad filosófica. Ya se sabe, ¿sí?, que la filosofía va a ser acusada de no hacer nada. Y ya se responde, los que no hacen nada son ustedes. Los que creen hacer algo importante son los que hacen negocios, etcétera, etcétera. Si pensamos cómo suelen darse este tipo de conversaciones en la actualidad, si lo pensamos hoy, yo creo que el hombre de negocios seguramente, en principio, no diría que la filosofía es despreciable. Diría que es maravilloso que cada uno haga lo que le gusta.
¿no? Que es en general un poco el sentido común de la época. Uno dice, bueno, estudio filosofía o soy profesor de filosofía, y uno suele escuchar, sobre todo a alguien que no le interesa y que no tiene ninguna interrogación al respecto, qué lindo, digamos, ¿no? Como, qué sé yo, si uno hubiera combinado una ropa en particular, qué lindo, ¿no? No se dice, primeramente, es despreciable y no vale nada, ¿no? En última instancia aparece después otra pregunta, ¿sí? Veladamente o explícitamente, sobre todo si por ahí es un familiar nuestro, ¿no? Y nos dicen, bueno, esto va a permitir pagar las cuentas, va a permitir que alguien encuentre un trabajo con el cual, a eso llaman vivir, ¿no? O sea, vivir es tener un trabajo que permita pagar las cuentas, etc. Bueno, eso, si ustedes quieren, en todo caso es un diagnóstico de cierto relativismo, ¿sí? Porque ya no está más articulada esa discusión. En Platón es muy clara, ¿sí? Una dice, yo sé que vos me despreciás, yo te desprecio a vos, dice, ¿sí? Esto no vale lo mismo, así como pensás que lo mío es despreciable, yo pienso lo mismo de vos, pero yo no es que lo pienso, sino que estoy seguro, dice, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo diría es que en lugar de responder de la misma manera, ¿no? Bueno, qué lindo que vos hagas negocios, digamos, ¿no? Y qué lindo que yo me dedique a la enseñanza de la filosofía, tenemos que ser capaces de interpelar a la posición de este hombre de negocios como lo hace Sócrates. ¿No te avergüenzas? Que no es lo mismo decir que bueno, que cada uno haga lo suyo. Lo vergonzoso no es, digamos, la facticidad del negocio, sino el lugar central que esa actividad ocupa en la valoración comunitaria. De hecho, toda la apología de Sócrates puede ser leída de esa manera, ¿sí? Como el lugar de puesta en evidencia de cómo la actividad filosófica, ¿sí? Ocupa un lugar en la polis y cómo eso es despreciado, bueno, por el jurado, por eso lo condenan a Sócrates y demás. Lo vergonzoso entonces es conformarse a una época que hace de esa forma de vida un ideal. Y aún más infame y ridículo, para usar los términos de Aristóteles, ¿sí? Es sostener que aquello que realizamos es solamente una especie de elección personal que nadie debería interrogar, y en lugar de suponer que estamos participando de la disputa de sentidos que tiene siempre una dimensión política, ¿sí? Que cada cual haga lo que quiera, total, da lo mismo mientras se mantenga una cierta idea de la soberanía individual. Justamente cuando leemos estos textos encontramos que de ninguna manera eso es lo que, ¿sí?, se sostiene en ninguno de los casos, ¿sí? Todo el tiempo se está disputando aquello que vale más que, y cuando encuentro una actividad que evidentemente entiendo que vale menos, decimos hay que avergonzarse de eso, no es que cada uno elige lo que le parece o lo que puede. Dado que en nuestro presente realizar esas valoraciones y decir algo vale más que lo otro, no lo hacemos en general amparados en una concepción esencialista de lo humano, como podía suceder en otras épocas, podemos preguntarnos a qué nos referimos, ¿no?, a la hora de afirmar ¿no?, que la filosofía no tendría que cejar en su histórica misión de indicar lo que en una comunidad es vergonzoso, desgraciado, infame o ridículo. Todos los términos que dicen Aristóteles o Platón. Es decir, que hay que continuar con la actividad, que quienes nos dedicamos a la filosofía de una u otra manera no tenemos que tener miedo de participar de la contienda de valores e ideas que moldean los afectos, las acciones y las comprensiones en nuestro mundo. Y una de las formas de participar activamente en este sentido es no temer señalar taxativamente la estupidez ahí donde nos topamos con ella. La moneda falsa, otro, peor es este. Dos amigos salen de un fumadero, de un lugar donde iban a fumar, y empiezan a caminar, y entonces se les cruza un linchera, un pobre. Y entonces él le da una moneda. Y el amigo mira así, mete la mano y le da una moneda, como si les dijera $100. O sea, lo que nunca uno daría. Lo que nunca uno daría. Ese es lo que marca Baudelaire ahí. Nadie daría $100. Así, tuc. Y entonces, una moneda como de ese valor.
no sabemos si es dólar turista, dólar Qatar, dólar... No importa. Ponele una sumatoria de todos. Y entonces él se queda y dice, boludo, no puedo creer. No puedo creer todo lo que le diste. Sos un grosso. Mirá que yo soy generoso y siempre le doy a la gente que necesita, pero la verdad me sorprendés porque además sé que sos un hijo de puta, digamos. Entonces, me cuesta ver este grado de generosidad. Y el amigo lo mira así y le dice, tranca, era una moneda falsa. Tremendo. Yo lo leí mil veces. Cada vez que lo leo y llega a esa parte, me agarra una indignación. Y él se mete para adentro y dice, claro, se la dio porque era una moneda falsa. Pero, ¿y si el pobre agarra esos 100 dólares y aunque sean falsos, logra que alguien se los agarre? Y entonces consigue comprar no sé qué, que se vuelva una inversión primaria para cambiar su vida. Y si el tipo salva su vida gracias a esos 100 dólares falsos, la intención de mi amigo era chota, pero las consecuencias son buenas. Y si no, y si va preso, o sea, empieza como a darle vuelta al esquema y termina, son poemas que, digamos, como en El ojo de los pobres, los ojos de los pobres no tienen un final, son poemas, ¿no? Lo que pasa es que están escritos en prosa, entonces confunden, uno busca un final, ¿no? Como en la prosa. Cuestiones que la reflexión del que relata finalmente lo ve al amigo con una sonrisa socarrona y dice, lo odio, pero yo sé lo que odio, dice, yo odio que quiso pasar como un tipo bueno haciendo negocio. Dice, no puedes entrar, me encanta esta frase, dice, no puedes entrar al cielo por medio de la economía. ¿Querés entrar al cielo, hermano? Entrar al cielo es perder, es dar, no es hacer negocio. Básicamente entender, miren la vuelta que di, el concepto de entre. La moneda falsa, ¿qué es ese cuento de Baudelaire, pero con el empuje que le da Derrida y que permite hacernos todas estas reflexiones, llevarla al aula, ¿no? Yo realmente pienso que en el aula, digamos, somos los dos. O sea, yo en el aula soy el narrador, que es como una especie de creyente en el lugar prístino y, digamos, histórico del docente que está ahí, ¿no? Con todos sus valores. La axiología docente, temazo ese, ¿no? Donde hay mucha construcción propia y mucho mandato. Pero también soy el amigo, porque me mando, o sea, no hubiera hecho todo lo que hice a nivel profesional. O sea, el lunes estaba bailando con el Ballet Folclórico Nacional en Tecnópolis, explicando la cuestión animal, mientras me subieron 12 bailarines arriba. Digamos, es porque en algún punto creo que hay en el aula, en lo que queda del aula, en esta especie de experiencia post-áulica, si quieren, la posibilidad de entrar desde distintos lugares, ¿no? En ese entre que es el aula, el tema es cómo se construye la transferencia. Entonces, es una puesta en escena. Yo creo que es una puesta en escena. ¿No nos persigue el mismo objetivo que el amigo que está buscando hacer negocio con el cielo? Obvio que no, nos persigue otro objetivo, yo qué sé. Tampoco uno está tan seguro de sí mismo, ¿no? Pobre el que está demasiado seguro de sí mismo. Uno va, pero intenta algo provoca. O sea, el aula es un lugar de provocación. Por eso está más cerca para mí del arte que de la ciencia, porque uno puede aprender un montón de data, pero lo que
buscamos, por ejemplo, por lo menos en filosofía, es que lo que suceda es una conmoción, un estremecimiento. Las preguntas existenciales, que son las preguntas de la filosofía, no son preguntas que buscan información. Yo cuando me pregunto por qué me tengo que morir, no estoy buscando que aparezca un boludo y me diga, te tenés que morir porque según la Biblia no sé qué, o que venga otro boludo y me diga, te tenés que morir porque el ciclo orgánico de la vida supone... No estoy preguntando para buscar una respuesta. La filosofía no se hace preguntas para buscar respuestas. Por eso es una actividad estúpida. Porque no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. La pregunta no es un medio en busca de un objetivo. La pregunta tiene valor en sí misma, es una pregunta que desarma, que deconstruye, que molesta.